Buenas tardes, soy Kiera Camila del 305 y voy a presentar el modelo económico de desarrollo estabilizador. En 1940 la economía funciona de forma adecuada y en el mundo pasa la Segunda Guerra Mundial, pero México no participa, sino hasta el final y de manera simbólica. México en 1942 aprovechó la demanda de estos países que sí participaron, logrando un periodo de crecimiento económico importante. Al terminar esta guerra, es aún mejor ya que se construyó el sistema financiero internacional de Bretton Woods, que este sistema tenía una relación fija con el oro, es decir, que los gobiernos del mundo necesitaban tener dólares para sus reservas. También se intentó crear 3 organizaciones internacionales. La primera fue el FMI, que fue el Fondo Monetario Internacional, que era para auxiliar a los países para evitar que entren en crisis de balanza de pagos. El segundo fue el BM, que fue el Banco Mundial, que se fundó para ayudar a la reconstrucción de Europa y luego para apoyar los proyectos del desarrollo de todos los países. Y el último, que es la Organización Internacional de Comercio, no pudo crearse ya que la oposición de los países latinoamericanos no lo permitieron. Esto debido a que Latinoamérica creía que el comercio dañaría sus economías, pero el comercio lo que hace es generar riquezas, no destruirlas. En 1946, en todo el mundo occidental crece gracias al sistema de Bretton Woods, pero el crecimiento en América Latina no era por ser eficientes, crecía porque estaban agotando sus recursos, ya que en 1965 México llega al límite de territorio asombrado, ocupando todo el territorio. Esto hace que las personas que trabajan y las fábricas ya no puedan crecer más. Ya no se podía exportar, ya que nuestra producción era más cara que la del resto del mundo. Durante ese año, la economía mexicana se empieza a atorar. Empieza un poco también un movimiento internacional de capitales. Con esto, México logra conseguir créditos y así fingir que no estábamos en problemas. En 1971 es el fin del sistema de Bretton Woods. En 1950 y 1960 se tuvo un gran crecimiento de población, esto requiriendo producir más para atender las necesidades de todos. Sin tener cómo hacer esto, la población emigra del campo a la ciudad con gran velocidad y esto crea cinturones de miseria alrededor de las grandes capitales. También aparece dinero de los países petroleros, pero México en ese entonces no era país petrolero. Entonces el precio del petróleo sube en 1973, costando demasiado. Los créditos aparecen y se logra mantener la población, pero al contratar deuda para otorgar bienes y servicios, el problema solo se pospuso y siguió creciendo. Durante el mandato de Echeverría, la deuda pasó de 5 a 20 mil millones de dólares. En 1976 ya no se tenían suficientes recursos para mantener la cotización del peso, que fue de 12.5 por dólar, a la devaluación de 22.5 por dólar durante el sexenio de Echeverría, acabando con una seria crisis. Con la llegada de Portillo, dio más confianza y a su vez anuncia el descubrimiento de El Cantarell, que es el segundo manto petrolero más grande descubierto en el mundo. Los primeros 2 años de Portillo fueron mensurados. En 1979 la revolución iraní lanza el precio del petróleo encima de los $30. Entonces el gobierno mexicano pierde toda proporción. Contrayó una deuda a gran velocidad que ronda de los $80,000 millones en 1981.
siendo que el Producto Interno Bruto del país de ese entonces era apenas de 200,000. El alza del petróleo y el desequilibrio el fin de Bretton Woods da inicio a un proceso de inflación en todos los países desarrollados. Esto ocasiona que la inflación sea sin crecimiento. Y el mecanismo para reducir la inflación es elevar las tasas de intereses. Por consecuencia, al subir la tasa en Estados Unidos y Gran Bretaña, la deuda en Latinoamérica se vuelve impagable. México tiene que conseguir un crédito de emergencia. Todos los países también sufrían en los 80s. A esta se le llama la década de pérdida, ya que se refiere a la crisis económica de la década de los 80s. Esta fue una década de fase de estancamiento y descapitalización, cobrando fuerza a partir de la crisis económica generada disparada por la caída de los precios del petróleo en 1982. México se queda sin dólares, por lo que Portillo, estatizar el sistema bancario, cree encontrar dólares, pero Portillo no encontró dólares en los bancos, ya que en febrero todos los que pudieron quitaron su dinero de los bancos. En septiembre, la situación es muy grave, ya que ya no hay reservas internacionales, hay compromisos de deudas y el dólar pasa de 25 a 150 pesos por dólar. Eso crea que las empresas mexicanas estén prácticamente en quiebra. Al finalizar Portillo, llega Miguel de la Madrid e inicia un programa económico llamado el PIRE, que es el Programa Inmediato de Reordenación Económica, con las medidas de que se haga menos gasto público, que haga más impuestos y $0 para el público. Esto ocasiona que algunos bienes escasean y creando grandes manifestaciones de descontento, tanto de la población, tanto de empresarios. En diciembre de 1982 y agosto de 1985, la economía se contrae, la inflación crece y se pierden empleos. En septiembre de 1985 ocurren terremotos que destruyen el centro de la Ciudad de México. Y a partir de noviembre, el precio del petróleo empieza a hundirse, de 24 a $6. Y en marzo de 1986, México está en estado de emergencia. A su vez, durante esos meses, hubo un conflicto en el gabinete de la Madrid. El secretario de Hacienda exige mayor recorte de gastos y el secretario de Programación afirma que ya no se pueden recortar más y que hay que aguantar la inflación unos meses más. Ganando este último, que fue Carlos Salinas de Gortari, que se convirtió en el candidato presidencial un año después, y el primero, el secretario de Hacienda, que fue Jesús Silva Herzog, es despedido. Esto da inicio a un proceso de transformación muy profundo en el país. Con esto termina este modelo económico. Gracias por la atención.